Bienvenidos sean todos al quinto episodio de Archivos Seriales. Mi nombre es Amanda Fernández y el día de hoy les quiero narrar la historia de otro de los asesinos en serie más temidos de Latinoamérica. En esta oportunidad se trata de Pedro Pablo Nakada, el asesino en serie peruano que afirmaba seguir las órdenes de Dios, quien le pedía limpiar al mundo de la escoria, motivo por el cual decidió matar a 25 personas y fue condenado a 35 años de prisión. Si te da curiosidad este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de estos personajes, en donde también estaremos comentando los motivos en torno a su historia mental y qué lo llevaron a cometer estos atroces crímenes. Primeros años de la vida de Nakada. Pedro Pablo Nakada nació en Lima, Perú, el 28 de febrero de 1973. Él, al igual que muchos otros asesinos en serie y personas mentalmente inestables, tuvo una infancia en donde la violencia y la humillación eran el pan de cada día. Fue criado por su padre biológico, quien tenía un grave problema de alcoholismo, y por su madre, quien padecía un trastorno mental no identificado. Para esta época, su nombre era Pedro Pablo Mesías Ludeña, hasta que cambió de apellido paterno en el 2003. Pedro era el tercer de 9 hermanos, y cuenta que sus hermanas solían vestirlo de mujer y maquillarlo para humillarlo en la calle y burlarse de él junto a los demás. Cuando solo tenía 5 años, sus padres peleaban constantemente y cada vez que su papá llegaba alcoholizado golpeaba y humillaba a su mamá. Creció siendo demasiado tímido y no socializaba con nadie en el colegio, cuestión por lo cual era víctima de bullying y de maltrato. Pedro llegó a decir: no tenía amistad con los demás niños. Sí, era solitario. ¿Por qué? Porque los niños eran malos, me jalaban el pelo, me molestaban todo el tiempo. Un día, cuando Pedro tenía 4 años, su hermano lo acusó de haber asesinado a una perrita embarazada. Era la mascota familiar. Y comenzaron a utilizar esto como pretexto para violarlo a modo de castigo. Esto fue lo que Pedro comentó al respecto. Con mis hermanos nos criamos separados. Con un tío, con una tía. Mi hermana me violó y ella era mayor que yo. Mi hermano me obligó a tener sexo oral cuando yo tenía 6 años. Hay gente que no me cree, pero yo no olvido lo que viví. Se presume que este acontecimiento fue el detonante de su homofobia. Pedro también agregó: odio a los maricones. Cuando yo era niño, mis hermanos me violaron porque creían que yo había matado a una perra que teníamos y que además estaba preñada. Juro que yo jamás le hice nada al animal. Además, a partir de esto Pedro comenzó a descargar su frustración y su cólera con animales más pequeños. Tú lo mataste, yo le decía que no. Y ellos no me creían. Y como me dijeron eso, empecé a hacer yo mismo y comencé a matar animales. Mi mayor defecto es ser colérico, la cólera me hacía matar. De hecho, Pedro llegó a comentar que una vez quemó a un gato en un sartén hirviendo porque su madre lo golpeó salvajemente. Decía que su madre cambiaba constantemente de carácter y que no podía confiar en ella. Tampoco logró terminar la escuela y solo cursó hasta el 3er grado de primaria, aunque años más tarde llegaría a ser un buen mecánico sin necesidad de formación académica. Sus intentos por pertenecer a la FAP. A pesar de que varios diarios peruanos se llegó a mencionar que Pedro era licenciado o comando de la Fuerza Aérea Peruana, esto solo resultó ser una mentira que él mismo dijo a la prensa. Resulta que cuando cumplió los 17 años de edad, decidió ingresar voluntariamente al ejército peruano. Su amigo y vecino Víctor Genaro Nakamura dijo que Pedro solo deseaba conseguir un poco de autoridad para poder exterminar a los enemigos de Dios. Para su mala suerte, llegaron a oídos superiores los comentarios que Pedro afirmaba escuchar, la supuesta voz de Dios,
y decía que los pecadores merecían morir. Entonces fue expulsado por medio de que los psiquiatras militares, quienes lo examinaron cuidadosamente tras escuchar estos comentarios. Tal y como se esperaba, los exámenes determinaron que Nakada tenía una tendencia psicópata, lo que hacía un peligro para la sociedad, por lo cual formarlo en el manejo de armas solo lo haría más peligroso. Apenas permaneció en el cuartel por 1 o 2 meses. Su primo hermano comentó que cuando echaron a Nakada intentó suicidarse y que le tomó más de 1 año recuperarse de esto. Primeros asesinatos. En el año 2003, Pedro pagó unos 800 soles a un japonés para que lo adoptara como adulto y que de este modo poder adquirir una visa para migrar a Japón. Como descendiente de japoneses, así que de este modo cambió su apellido paterno de Mesías a Nakada, aunque nunca se mudó a Japón. 2 años más tarde, en 2005, comenzaría la ola de asesinatos que lo haría reconocido como el apóstol de la muerte. Solo se han encontrado datos e información clara sobre 17 de las víctimas que atacó Pedro Nakada, aunque él afirma que asesinó a 25 personas. El 1 de enero comenzó asesinando a su primera víctima. El hombre se llamaba Carlos Edilberto Merino Aguilar y tenía 26 años. Estaba disfrutando de un día de playa en Chorrillito de Chancay, cuando de pronto Nakada le propinó un disparo que le atravesó el tórax. Pedro Nakada dijo que lo había disparado porque pensó que éste iba a robarlo. No obstante, fue Pedro quien tomó el dinero de su víctima una vez que lo mató. Pasó más de 1 año para que Nakada volviera a arremeter contra la vida de un ciudadano. Esta vez, el 31 de mayo de 2006, la policía encontró el cadáver de Teresa Cotrinat Abad, una mujer de 50 años. Determinaron que había muerto por traumatismo encefálico craneano perforante ocasionado por un proyectil de arma de fuego. Esto fue lo que dijo Pedro Nakada al respecto. La encontré fumando droga. Pasé por un lado de ella y pregunté, ¿esta señora por las puras vive? Y le disparé 2 balazos en la cabeza. El 20 de julio de 2006, Pedro Nakada le había dado un tiro en la cabeza a Walter Sandoval Osorio, de 44 años, quien ingresó con la cabeza sangrando a la unidad de emergencia del Hospital Regional de Huaral, falleciendo allí poco tiempo después. Nakada confesó que lo hizo porque Walter era un criminal y aparentemente, según los registros policiales, Pedro tenía razón. Los crímenes comenzaron a hacerse más frecuentes y ya para el 8 de agosto de 2006 la policía encontró el cadáver de Gerardo Cruz Livia, de 30 años de edad, sumergido al fondo de un pozo de agua. Al parecer, Pedro mató a Gerardo para evitar que éste lo delate por un delito anterior de robo y homicidio, ya que anteriormente ambos habían robado coches y también habían matado a un conductor para robarle su automóvil. Según Pedro, había querido dejar el deshonesto negocio, pero Gerardo lo presionó y decidió matarlo. El 18 de agosto de ese mismo año, los policías encontraron el cadáver de Carlos Walter Taranosa, de 21 años de edad, dentro de un canal de agua que estaba seco. Según Pedro, él mató a Carlos porque lo vio fumando drogas. Sin embargo, la madre de la víctima dijo a los periodistas que su hijo trataba y trabajaba como un vigilante del mercado, que era un muchacho tranquilo y que sus vecinos lo podían asegurar. El 19 de agosto de 2006 encontraron el cadáver de María Verónica, una adolescente de tan solo 15 años de edad. En esta ocasión, Pedro dejó su pistola en el lugar de los hechos, junto a la bicicleta de la víctima. Esta vez no se justificó y dijo que María Verónica era la única de sus víctimas que no merecía morir, que la mató sin ver que era una menor, en una ocasión en la que fue a matar fumones a Santa Rosa. Y al ver que se había venido, una persona le disparó 2 veces, pero que se sintió terrible cuando se acercó y comprobó que se trataba de un adolescente. Aún así,
Pedro dijo que quería robar la bicicleta, pero no la robó porque tenía una llanta averiada. El 18 de noviembre de 2006, la policía de Huaral encontró el cadáver de Hugo Vilches Palomino. Le habían robado una pistola, un celular y un Dixman Sony. En esta ocasión, Pedro se había aliado con los hermanos Ramón Joel y José Luis Siriano Durán. Hugo iba en una bicicleta. Pedro y los hermanos estaban en una moto. Cuando éstas se cruzaron, Pedro pidió que pararan y le disparó a Hugo en la cabeza. Se acercó, tomó su arma y le dio el celular y el Discman a Román Joel. Después los hermanos Siriaco tomaron más cosas de la víctima y entonces los tres se marcharon de la moto, dejando el cadáver de Hugo junto a la bicicleta. Pedro dijo que le había disparado porque éste quería acostarse con su mujer, aunque lo único que se sabe sobre esa posible mujer de Pedro es que ésta andaba de novio con una enfermera. El 22 de noviembre de 2006, policías encontraron los cadáveres de un taxista y 2 pasajeros. Pedro había robado el taxi y dijo que los 3 sujetos eran asaltantes que operaban desde el taxi, que había protagonizado muchos asaltos y que los estaba buscando y que él solo acabó con los 3 disparándole en la cabeza. El 23 de noviembre de 2006, Pedro Nakada entró a una peluquería, pues había escuchado los rumores de que Wigmar Muñoz, de 42 años, era homosexual y se prostituía, pero no quería matarlo sin estar seguro, así que hizo lo siguiente. Me había enterado de que trabajaba allí, era un maricón, tenía sida y se prostituía. Le pedí que me diera un servicio sexual y cuando se bajó el pantalón, le disparé 3 veces en la nuca. Tras matarlo, se llevó una cantidad de soles equivalente a $541 y se fue. El 10 de noviembre de 2006, Pedro ejecutó un robo de moto con los mismos hermanos de la vez anterior. La víctima fue Nel Pajuelo, a quienes llevaron con engaños hasta las inmediaciones del poblado de Zacachispa. Allí Pedro le disparó a Nel y posteriormente, junto con sus cómplices, arrojó el cadáver a unos 200 metros de donde se encontró el cadáver de Hugo Vilches Palomino, la anterior víctima a quien entre ellos mismos asesinaron. Le habían robado una pistola, el celular y su disco. El 17 de diciembre de 2006, Nazario Pérez y Didier caminaban por las inmediaciones de un canal de regadío, ubicado en la urbanización Aparicio, en Jurual. La pareja homosexual disfrutaba de un tranquilo paseo cuando Pedro los asesinó. El asesino dijo ante la prensa: yo maté a los profesores Nazario Tamariz Pérez y Didier Dulanto. Ellos caminaban por el borde del canal de regadío agarrado de las manos, se hacían cariños como una pareja de enamorados. Y como yo soy el purificador de la tierra, no quedó otra opción que asesinarlos, porque los homosexuales solo hacen daño a la sociedad. Según refirieron frustrantes fuentes policiales, Pedro fue sumamente duro, disparando 2 veces en la cabeza a cada uno de los profesores. El otro se arrodilló y le suplicó llorando que no lo matara, pero aquello solo encendió más el ensañamiento de Pedro y le disparó 2 veces en la cabeza. Tras matarlo, Pedro le robó los zapatos y el dinero a ambos, llevando una cantidad de soles equivalente a $36. Un 24 de diciembre de 2006, Pedro le propinó varios disparos en la cabeza a Agustín Maguiña y Luis Sáenz, 2 amigos que eran alcohólicos. Los mató porque había presenciado uno de sus crímenes anteriores. Al inicio todo estaba oscuro, pero los escuchó hablar. Fue a ver dónde venían las voces y entonces los encontró y los mató. No obstante, Pedro dio una versión en la que se colocaba a sí mismo como salvador, diciendo lo siguiente: mato a las personas para que no sigan sufriendo. Por ejemplo, a 2 alcohólicos los investigué por más de 1 mes. Y cuando me enteré dónde era el lugar en el que se refugiaban, preparé mi arma,
para que solo con un disparo descansaran en la paz de Dios. Finalmente, el 27 de diciembre de 2006, algunos miembros de la policía trasladaron a Nicolás Perisaca al hospital Cayetano Heredia, pero falleció en el camino debido a fuertes hemorragias. Estas todas en la cabeza. Resultó ser que 3 años atrás, Nicolás le había robado dinero y ciertas pertenencias a Pedro Nakada, quien de manera de venganza le había disparado poco antes de que la policía lo encontrase. Según confesó Pedro, Nicolás fumaba droga y era un ladrón que le había robado a él y a otros. Y por eso tuvo que limpiar la tierra de la escoria que ésta representaba. Captura y juicio del apóstol de la muerte. Una vez que capturaron a Pedro Pablo Nakada Ludeña, le mostraron la evidencia de 8 asesinatos que había cometido. Sorprendentemente, el asesino, en lugar de negar los hechos, aseguró que estaban equivocados y que en realidad había matado a 25 personas. Afirmó que solo se encargaba de limpiar este mundo de la escoria, pues esa era su misión, y se atribuía otros roles que según él le había asignado el mismísimo Dios. La prensa aseguró que la detención de Pedro ocurrió en un momento oportuno, pues de acuerdo a las confesiones que él hizo, planeaba lanzar una granada en una discoteca. Estas fueron palabras que él mismo le dijo a los policías. Quería meter una granada de guerra a la discoteca esa, para que se mueran todos los corruptos, todos los perdidos y todos los fumones que están ahí. Durante el juicio, que tuvo lugar en 2007, hubo algunas discusiones entre los psiquiatras respecto a si Nakada estaba realmente loco o no, hasta que el dictamen final indicó que éste podía diferenciar entre el bien y el mal. Además, agregaron que Pedro no padecía esquizofrenia, sino trastorno disocial, el cual era definido por el DSM-5 como un patrón de conducta persistente, en el que se transgreden los derechos básicos de los demás y las principales normas sociales propias de la edad. Esto fue suficiente para que lo condenaran a 35 años de prisión, la pena máxima en Perú, por ser el causante del asesinato de 17 personas. Saber que pasaría tantos años en prisión era una idea tormentosa para Pedro, así que de plano solicitó que le dieran muerte. Dijo: pido un fusilamiento, algo práctico, así como hice con la gente. Les metí un tiro en la cabeza. También confesó que él no quería sufrir y que podían asesinarlo de la misma forma considerada en la que él asesinaba a sus víctimas. La primera noche que estuvo en la celda intentó suicidarse, golpeando la cabeza contra las paredes una y otra vez. Luego explicó a la prensa: escucho la voz de mis padres y una voz mala que me dice que maté a toda la gente corrupta como homosexuales, rateros, alcohólicos y maricones. Pero ya no puedo cumplir la misión de Dios. Ya que me capturaron, ahora sigo escuchando esas voces que me dicen que me mate. Después de esto, Pedro permanecía en constante vigilancia para evitar que escapara o que atentara contra su propia vida, hasta que en 2009 su dictamen psiquiátrico fue cuestionado y se lo llevaron a cabo para hacer nuevas investigaciones. Las recientes evidencias arrojaron que Nakada padecía esquizofrenia paranoide y lo declararon inimputable. Por tal motivo fue trasladado al pabellón psiquiátrico del penal de Lugiragancho a terminar de cumplir allí su condena de 35 años. A pesar de todo esto, él afirmó delante de las cámaras que seguiría llevando a cabo su misión purificadora. Modus operandi del apóstol de la muerte. Una parte interesante de esta historia es que Pedro solía asesinar a sus víctimas con un disparo en la nuca para evitar que sufrieran. Decía que luego de asesinarlos les rezaba un rosario y los enterraba. ¿Dirías que en el fondo era capaz de sentir un poco de empatía por sus víctimas?
o que solo era una forma de adoptar el personaje como misionero de Dios. Para llevar a cabo sus planes, utilizó pistolas de 9 milímetros con todas sus víctimas, las cuales estaban dotadas de silenciadores caseros hechos por él mismo a partir de gomas, modificaciones y todas estas hechas con zapatillas. De hecho, él mismo afirmó que había aprendido a hacerlo buscando la información por internet. Investigaba a sus futuras víctimas por semanas, hasta averiguar cuáles eran los lugares que frecuentaba, y finalmente esperaba a que estuvieran solos y los abordaba para matarlos de un disparo. Historia mental. Aunque sus oscuras vivencias son presencia de que Pedro en su infancia, con un claro desencadenamiento de su desorden psiquiátrico, también cabe mencionar que el factor genético también jugó un rol importante, no solo en el desarrollo de su esquizofrenia paranoide que padecía. Varios de sus familiares también padecían trastornos mentales que se pueden heredar genéticamente. Por ejemplo, su hermana mayor por parte de madre tenía esquizofrenia y tuvo que ser internada en el hospital Valdisain. Su hermana directa, Ana Cecilia, sufría depresión y terminó por suicidarse. Además de otra media hermana materna, quien también acabó internada en el hospital Valdisain. El incidente con la antigua mascota de Pedro también fue un hecho que lo marcó, el origen de su crueldad y su historia criminal. Ser violado por sus hermanos a partir de una acusación falsa le llenó de un rencor y de un odio que solo podía descargar con algo más indefenso que él, los animales. Como bien se sabe, matar y torturar animales es una de las conductas más comunes entre los asesinos en serie y también las más preocupantes, puesto que la repetición de estas acciones va mermando la capacidad empática del sujeto, una cualidad importante que los seres humanos que nos permite vivir en armonía con los que nos rodean es fundamental. Nakada comenzó a torturar animales a tan temprana edad que ya para su adolescencia era capaz de no sentir compasión por el dolor ajeno, ni ningún tipo de respeto por la autoridad o el cumplimiento de las leyes. En cuanto a la motivación que sentía Pedro por cometer sus crímenes, es relevante la apreciación que él tenía de sí mismo, de verse como una especie de misionero o enviado de Dios, que estaba en este mundo para cumplir con una importante misión. Este sentimiento de grandeza es un síntoma que suele presentarse en pacientes de esquizofrenia, quienes en algunos casos suelen creer que vinieron al mundo para cumplir una misión especial, entre otros delirios. En el caso de Pedro, su esquizofrenia estaba ligada a una tendencia psicópata que había sido acumulada por la ira y por los juicios morales que se formaron a todo lo largo de su desarrollo. En el caso de Pedro, su tendencia psicópata que había sido acumulada también fue un modo en donde proyectaba como una alucinación auditiva que interpretaba como la voz de Dios, la cual no era más que una elección propia de su subconsciente, para así librarse de toda culpa, ya que cabe resaltar que aunque Pedro fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, era capaz de distinguir entre bien y el mal. Asimismo, la elección de sus víctimas también respondía a un intento para armonizar su comportamiento psicópata, con su conciencia moral ligada a su abierta homofobia. De este modo, las víctimas que elegía, prostitutas, drogadictos, homosexuales y otro tipo de individuos mal vistos por los cánones morales religiosos, esta era la forma en la que el apóstol de la muerte lograba desahogar su ira acumulada por los traumas de la infancia y justificaba sus crímenes a través del delirio mental que Dios le ordenaba asesinar. Por tal motivo, Pedro no se veía a sí mismo como un vulgar asesino despiadado, sino como un salvador que acababa con todo lo malo que hay en el mundo. Él mismo llegó a confesar en una entrevista diciendo: ¿qué siento cuando mato? Siento que ayudo. ¿A qué? A que la gente cambie, a que el mundo cambie. Quiero que haya paz. También dijo:
Yo no soy un criminal, soy un limpiador. He librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales, asaltantes, y agregó que había matado a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria. El asesino mensajero y la forma en que funciona su mente. Existen varias formas de clasificar a los asesinos en serie, dependiendo de los motivos que los impulsan a matar. Generalmente, estas razones o la falta de ellas son descubiertas una vez que las víctimas son atrapados. Los diversos exámenes psicológicos y entrevistas ayudan a esclarecer el motivo que guía los instintos asesinos del culpable. Dicho estudio ha permitido subclasificar a los asesinos de estas categorías: asesinos visionarios, asesinos misionarios, asesinos hedonistas y asesinos lujuriosos. Como ya mencionamos, Pedro Nakada encajaba perfectamente con el perfil de un asesino misionero. Sin embargo, quiero profundizar un poco en las características que tiene este tipo de perfil para tratar de comprender qué es lo que pasaba por su mente al momento de matar. Para darles una idea más clara, se le considera asesino misionero a aquellos criminales que tienen la abrumadora creencia de que deben hacer algo por la sociedad, siendo como una especie de elegido. Pero el pequeño detalle es que están convencidos que sus víctimas realmente merecen morir y se atreven a jugar a ser Dios. Por si fuera poco, esta fuerte convicción de estar en una misión de saneamiento moral hace que su autoestima se eleve y se autoperciban como seres superiores. Los homicidas misioneros tienden a atacar miembros de ciertos grupos étnicos o raciales, basándose en traumas de su infancia en donde vieron amenazados a su persona por integrantes de su colectivo, por lo cual, ahora siendo adultos, descargan su venganza tendiendo a exagerar las amenazas que supuestamente recibieron. Nakada particularmente considerada como escoria a todo lo que estaba mal visto moralmente, por las creencias religiosas tradicionales del catolicismo. A pesar que no tuvo una infancia en la que se haya inculcado estas creencias, pudo haberlas adoptado a lo largo de los años como una forma de justificar cada crimen que cometía. No obstante, de pequeño sí se vio amenazado por distintas personas, tanto familiares como desconocidos, lo cual le pudo haber evitado enfocarse en un solo colectivo como sus víctimas predilectas. Ahora bien, los estudios psicológicos y psiquiátricos, aunque no encasillan la forma de pensar de los psicópatas en un mismo patrón, han logrado establecer un esquema consciente con el que se puede vislumbrar el proceso mental que atraviesan los mismos. De acuerdo con el psicólogo e investigador policial norteamericano Joel Norris, este proceso presenta 7 etapas o fases mentales que los llevan a cometer estos violentos crímenes. La primera fase o fase de aura se caracteriza por un grado de confusión en el pensamiento criminal exteriorizado por el individuo, el cual puede convertirse en una obsesión. Posteriormente, comienza una etapa de búsqueda, en la que el psicópata se decide encontrar a una víctima para poder llevar a cabo sus deseos. Algunos se detienen en esta etapa, al quedar satisfechos con sus propias fantasías. En el caso contrario, si es mucho el deseo por consumar sus actos violentos, entrarán en la etapa de seducción, en donde comienzan a preparar el camino para atrapar a la víctima, disfrutando de cada paso. La mayoría no es capaz de reprimirse en este punto y entran en la etapa de caza, en donde ya el victimario ha escogido a su presa y se decide a entrar en contacto con ella. Puede persuadir a la víctima durante meses, semanas o incluso puede significar un pequeño instante. Luego de esto, inicia una fase de captura, en donde deja ver a la víctima sus macabras intenciones, llegando a un punto de no retorno. Cuando todo esto sucede, prosigue la fase del asesinato, que es el momento en el que se consolidan sus pensamientos sádicos,
perdiendo así el sentido de la realidad y la percepción, dejándose llevar a tal punto de no considerar las consecuencias de sus actos. En última instancia, el asesinato queda abrumado y sumergido en una intensa depresión, aunque esto no quiere decir que reconozca la gravedad y maldad de sus actos. Tampoco supone que sienta arrepentimiento alguno. Es una etapa en donde comprende que el placer esperado no fue el que esperaba y que no vale la pena. No obstante, un psicópata no suele permanecer mucho tiempo en esta fase y logra continuar su vida como si nada. Finalmente, al darse cuenta que todo el desastre que ha cometido no logra satisfacerlo, cambia algún sentimiento oscuro del pasado. Se llena más de ira repitiendo el acto y convirtiéndolo en un círculo adictivo que le es imposible detener. Conclusiones. Pese a lo que acabamos de comentar, cabe resaltar que no necesariamente todos los asesinos son psicópatas y no todos los psicópatas tienen por qué ser asesinos. De hecho, muchos psicópatas pueden llevar una vida relativamente normal e infringen daño a las personas de manera mucho más sutiles que el homicidio. Pedro Pablo Nakada Ludeña, el apóstol de la muerte, es actualmente el asesino en serie más temible de todo Perú. Nunca pareció comprender realmente la gravedad de sus actos, y mucho menos es capaz de sentir remordimiento por lo que hizo. Al contrario, siempre defendió que solo lo hacía por bien a este mundo. En los últimos años no se ha tenido información sobre su permanencia en el pabellón psiquiátrico, si se encuentra en tratamiento o han notado algún cambio de él desde que está privado de libertad. Supongo que es cuestión de esperar que las autoridades se pronuncien respecto al caso, pero en vista que no ha ocurrido nuevos acontecimientos, es muy probable que no se tengan noticias de él próximamente. Uno de los aspectos que me ha llamado la atención de esta historia es la atribución que él mismo se otorgaba como misionero de Dios, sin haber estado aparentemente ligado a una creencia religiosa en toda su vida, y que a su vez cometiera tantos vulgares asaltos en cada homicidio que perpetuaba, como si en realidad su única misión fuese robar para vivir y el delirio de escuchar la voz de Dios. ¿Fuese una simple escapatoria para no ser acusado tan severamente? Ciertamente los enfermos de esquizofrenia paranoide son capaces de tener este tipo de alucinaciones, pero no es un misterio para nadie que los psicópatas también tienden a inventar excusas para evadir las consecuencias de sus actos. ¿Tú qué piensas de esto? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Esta es solo una de las tantas historias que han dejado una huella en el mundo. Historias reales que nada tienen que envidiar a las películas de terror. Si quieres seguir conociendo un poco más de las mentes macabras que han conmocionado al mundo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para ser el primero en enterarte de otro episodio más de Archivos Seriales.